Noticias de último minuto. Tras la toma del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema le pide al presidente Betancur el cese al fuego y buscar una salida de negociación con el M-19. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el grupo armado conocido como el M-19 se toma violentamente el Palacio de Justicia. Allí se encontraba la sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas como magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicio. La incursión armada conocida como la toma del Palacio de Justicia tuvo como respuesta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano lo conocido como la retoma del Palacio de Justicia. Esta operación militar fue considerada como desproporcionada y excesiva por parte de tribunales internos y por la Comisión de la Verdad. El 6 de noviembre de 1985, 42 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del movimiento 19 de abril M-19 tomaron por las armas el Palacio de Justicia de Bogotá en lo que llamaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Su objetivo era entablar un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur por haber incumplido un pacto de tregua con esa organización. Una vez los integrantes del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia, 300 ocupantes entre magistrados, empleados y visitantes fueron tomados rehenes. El Ejército Nacional reaccionó de forma brutal, ignorando los llamados al cese el fuego del magistrado Alfonso Reyes Echendía, para ese entonces presidente de la Corte Suprema. Si no cesa inmediatamente el fuego hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Este pedido del cese al fuego fue ignorado por las fuerzas militares y el presidente Betancur, quienes optaron por silenciar las emisoras que transmitieron estos trágicos hechos y retomar el palacio a sangre y fuego. 27 horas después de este holocausto, como fue calificado por la Comisión de la Verdad, el saldo fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados e integrantes del M-19 y 11 personas desaparecidas. Bueno, el día de hoy nos encontramos con una de las familiares de las personas que estuvieron cerca del Palacio de Justicia. Quiero que por favor me cuentes qué pasó y cómo sucedieron las cosas. Sí, claro, buenas noches. Bueno, yo recuerdo que ese día yo todavía era muy pequeña, pero escuchábamos a mi papá que llegó asustado y nos contaba que él estaba cerca del Palacio de Justicia y veía cómo ingresaban uniformados, eran policías, militares, soldados. Se escuchaban los helicópteros de la policía, las fuerzas armadas usaban ametralladoras, bombas, diferentes explosivos. Todo el mundo entró en pánico, la gente corría, el miedo y el caos se apoderó de todas las calles. Mi papá siempre nos pidió que por favor no saliéramos de casa, que nos quedáramos, que no saliéramos absolutamente a nada. Teníamos mucho miedo, pero igual hicimos caso y hoy en día lo que queremos es justicia para todas las víctimas. Tras lo ocurrido en la toma y retoma del Palacio de Justicia, hubieron presuntas víctimas, entre estas Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspe Celis, Fernando Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mari Portela León, Norma Constanza Guerra Forero, Lucia Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanado, Irma Franco Pineda, Ana Rosa Castiblanco Torres, Carlos Horacio Urán Rojas, Yolanda Santo Domingo Alberici, Eduardo Mazo Ospina y Orlando Quijano. Cada una de las personas nombradas anteriormente se encontraban justo en el momento en que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia advierte que no cuenta con las pruebas suficientes para determinar en qué parte exacta del edificio se encontraba cada una de las víctimas. Se presenta la petición e informe de accesibilidad y fondo ante la Comisión sobre la toma del Palacio de Justicia. Hoy, 31 de octubre, se aprueba la petición presentada en diciembre de 1990. En esta, la Comisión hace responsable al gobierno de... Encontramos con alguien de la Comisión, la cual nos va a decir qué concluyó el Estado. Bueno, la Comisión concluyó que el Estado es responsable de la violación de los derechos de libertad personal, la integridad personal, la vida, la personalidad jurídica,
la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y la violación del derecho a la integridad personal tanto de las víctimas como de sus familiares. Muchísimas gracias. El informe Accesibilidad y Fondo se presenta al Estado el 9 de noviembre de 2011. En este se le otorga un plazo de 2 meses para que el Estado informe sobre el cumplimiento que se le dio a la recomendación. Luego de la concesión de una prórroga, el Estado presenta un informe el 30 de enero del 2012 sobre los cumplimientos que se le dan a dichas recomendaciones. En la audiencia pública celebrada el 12 de noviembre de 2013, el Estado ofrece disculpas públicas a las víctimas y a los familiares. Además, reconoce a aquellas víctimas que fueron torturadas mientras se encontraban bajo la custodia de agentes estatales. Yo soy representante de la comisión, pero prefiero dejar mi cara y nombre al anonimato. Pero en lo personal pienso que las manifestaciones y disculpas del Estado para con las víctimas fue un gesto totalmente oportunista con el fin de minimizar el impacto de la eventual sentencia de la Corte. A la fecha de emisión de este fallo, se han resuelto mediante sentencia definitiva los procesos a familiares de 11 de las 13 presuntas víctimas de este caso. Asimismo, un proceso se encuentra pendiente de decisión de segunda instancia y 3 procesos se encuentran pendientes de decisión de primera instancia. En todas estas decisiones, exceptuando el proceso iniciado por los familiares de Irma Franco Pineda, se ha condenado al Estado por una falla en su deber de proteger el Palacio de Justicia y sus ocupantes, ya que se tenía el conocimiento previo de amenazas hacia este y también a que se hizo un uso exagerado e irresponsable de las armas oficiales. En el caso de José Vicente Galvis, el tribunal demostró que hubo actuación delictual por parte de los miembros del Estado, los cuales desconocieron las normas a aplicar en los conflictos internos y en la guerra, resultando víctimas las enunciadas por el fallo en la primera instancia. Como en el caso de José, este fue capturado por uniformados, trasladados a unidades militares y sometidos a torturas. También se evidenció la retención de personas durante o posterior a la toma que fueron trasladadas a la Escuela de Caballería. Asimismo, se indicó que es acertado lo afirmado en el fallo de primer grado, ya que las Fuerzas Armadas manejaron la escena y los levantamientos para asegurar la impunidad de lo acontecido o para dificultar una investigación posterior. Como antropólogo forense, trabajo para la Comisión de la Verdad. Hay evidencias que apuntan a irregularidades en el manejo del lugar de los hechos, ya que la escena del crimen fue modificada para entorpecer el establecimiento de responsabilidades penales posteriores. Dichas irregularidades son más agraviantes en la medida en que han sido utilizadas como una estrategia de defensa por las autoridades estatales para negar la ocurrencia de los hechos y hacer persistir la duda frente a otras pruebas e indicios que señalan que las víctimas fueron desaparecidas forzadamente. Como conclusión, tenemos que el 15 de diciembre de 2013, las partes y la comisión presentaron sus alegatos y observaciones finales. Junto con los alegatos finales, las partes presentaron la información, explicación y pruebas para resolver por los jueces. El 24 de enero de 2014, la Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del presidente, solicitó a las partes y a la comisión que presentaran las observaciones que consideraran pertinentes sobre la documentación. También se le pidió a los representantes que presentaran las observaciones que consideraran pertinentes sobre lo alegado por el Estado. Sobre los nuevos hechos presentados por los representantes de las víctimas del ESAP, el reconocimiento parcial de responsabilidad por parte del Estado y las consecuencias de dicho reconocimiento en los otros alegatos de defensa del Estado. Luego de la concesión de una prórroga por parte de la comisión y las partes presentan las observaciones el 10 de febrero de 2014. En cuanto a los soportes de la psicología, esto se puede brindar a partir de distintos aspectos. Por ejemplo, y muy importante, el apoyo psicosocial que se le debe brindar a cada una de estas víctimas, dado que hace ya más de 30 años están en busca de la verdad, en busca del conocimiento del paradero de sus familiares, además de los restos de los mismos. Todas estas cosas fueron dadas a partir de las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones ilegales que se dieron los días 6 y 7 de noviembre de 1985. De igual manera, los psicólogos acompañan todos los procesos de reparación, rehabilitación y las medidas de satisfacción.
Como siguiente conclusión, tenemos que según lo que manifestó la Corte en la sentencia, el criterio probatorio no es tan estricto como en un juicio penal. No obstante, la defensa del Estado usó argumentos técnicos con criterios probatorios tan estrictos que parecían las de un juicio penal. Con esta carga probatoria no se plantearon hipótesis sobre la suerte de los desaparecidos que exoneraron de responsabilidad a Colombia. Como conclusiones tenemos que el Estado colombiano fue condenado después de 29 años luego de la retoma del Palacio de Justicia. La Corte Internacional de Derechos Humanos aclaró que Colombia incumplió las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Aún no se resuelven los malos manejos en la investigación. Aclarar este punto hace parte de la satisfacción del derecho de verdad y justicia de las víctimas, debido a que es importante que se reconozcan que se violaron sus derechos y que quede como precedente que los únicos actores violentos en el conflicto armado no han sido solamente los grupos al margen de la ley. Como bien lo dice la Corte, la sentencia en sí misma es una forma de reparación que busca establecer un paso para lograr superar los hechos ocurridos, pues todavía quedan dudas que resolver.